Part ¿Cómo fue la 1. experiencia en trabajar como censista? La experiencia exactamente se llevó a cabo el año 2012 en la provincia de Kishibe, en el municipio de Kime, exactamente en un centro minero que se llamaba o que se llama Sayakira, ¿no? Bueno, la experiencia que más puedo resaltar es de que la actividad, dicho trabajo lo tienes que hacer con mucho detalle, es decir, eh, tienes que llenar con mucho cuidado los formularios que te entregan el INE, ¿no? Para que los datos puedan ser lo más correctos, ¿no? La experiencia en ese año, eh, yo censado la primera vez, era interesante, una experiencia nueva. Em, Había muchas preguntas, a través de esas preguntas conocías la realidad de las personas. Bueno, aquí en la ciudad los vecinos, otros te explican bien, te indican bien y otras personas no lo toman en serio y te cierran la puerta. Esperar, cuando tocas la puerta no te abren. Y tienes que ser paciente. La primera vez que fui es en el año 2012, con el censo que se ha llevado, entonces me han destinado a mí al lado de provincia Murillo, cabecera de Valle. Y un poquito dificultoso el camino, todo eso, pero llegué hasta la comunidad de... Es que justamente para mí esta parte no ha sido un poco difícil de llegar al lugar, ¿no? Porque el lugar que me tocaba censar era un poquito alejado y difícil de acceder a ese lugar, entonces me tuve que dar modos para poder llegar a ese lugar. Trabajar como censista. Era lo más difícil, era pues golpear a una casa, ¿no? Y salir unos dos jovencitos que no sabía hacerle censar a ellos, pues tu familia, tu papá, no están aquí, han salido y no sabía preguntarles a ellos, con ellos nomás, no sabía qué hacer. En algunas casas vivían las personas solamente de la tercera edad y ahí le preguntabas, o sea, no escuchaban bien o no comprendían bien la pregunta. Por ejemplo, de lo que algunas personas que en el campo hablan aymara y no se ponen bien sus datos que corresponden. La mayoría de las personas te atendían bien, te decían los datos bien y te decían gracias. O sea, eso es lo que a mí más me gratificaba, ¿no? Que te alentaban para seguir. Es una experiencia única, ¿no? Es donde uno siente ese miedo así siendo tan joven, tan cerrados, sienten ese miedo al no poder tal vez hacerse entender con las personas, al, al no saber cómo las personas van a reaccionar, ¿no? En ese momento. Otras pueden colaborar, otras no también, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de trabajar como censista? Lo más difícil fue lidiar con las personas porque en el censo te piden que tienen que estar presentes toda la familia en sí y hay algunas familias que que hacen caso omiso. Algunas personas también hablaban en lengua originaria, entonces como aymara, ¿no? Entonces sí o sí para censar tienes que saber, por lo menos entender la lengua originaria que es aymara. Entonces ahí tal vez un poquito la dificultad, pero yo casi no he tenido esa dificultad, tal vez en lo que mencionaban sus nombres, pero cuando hablaban en lengua originaria yo perfectamente entiendo, entonces también hablo y me podría comunicar sin dificultad también. Esa facilidad de poder hablar el aymara, tanto el castellano, me ayudó mucho para poder entenderlos a las personas a las cuales entrevisté o a las familias a las cuales entrevisté, ya que yo hice la recolección de datos de los cuestionarios del censo del 2012 en el área rural. Bueno, llegando allá a la comunidad, también las casas no estaban pues como en aquí, estaban alejadas, entonces también un poquito la gente allá es
preguntar todo eso, hay personas que te respondían y otros no. Pobladores que hay veces por factor de cultivo y de ganado no se encuentran en sus domicilios. En las encuestas, porque ha habido muchas personas, digamos, que han malentendido las preguntas. Por ejemplo, digamos, si decían, digamos, que tenían algo más, que tenían más familia en la casa, entonces les iban a subir los impuestos y muchas otras cosas más. Entonces, por esa razón han ocultado información también, por esa mala información también que ha habido en ese tiempo, ¿no? Bueno, como ya decía hace rato, bueno, la experiencia del 2012 fue en la mina Sayaquira, en el municipio de Quime, de la provincia de Quisibi. Bueno, en ese espacio, en el lugar, no entra o no entraba en ese entonces lo que son el internet, ¿no? Entonces, bueno, eso tal vez fue la dificultad, ¿no? El otro también el medio de transporte, ¿no? O sea, tenías que trasladarte de un lugar a otro, o sea, caminando. Lo más gratificante es esa satisfacción que uno mismo tiene al ser responsable, se podría decir, con el Estado y poder retribuirle al Estado esa inversión que hace en ti como estudiante y tú puedes retribuirlo de una manera al Estado con la recolección de datos, cuyos datos van a servir para la distribución de recursos económicos durante los próximos 10 años. Gratificante, para mí una nueva experiencia más, conocía más a las familias, para mí me sirve o me ha servido el certificado para el censo y yo también voy a volver a censar al año, entonces ya tengo un poquito de experiencia. Todo eso. Lo más gratificante ha sido que las personas que han sabido ya que el censo se lleva cada 10 años, entonces sí me han colaborado y otras personas me han hecho pasar a su casa, me han dado almuercito, refresco, me han dado sus datos exactos, ¿no? Cuántas familias viven, todo eso, entonces eso ha sido mi más experiencia que he llevado, entonces es lo bueno el censo, para saber cuántos habitantes vivimos, ¿no? Golpeaba la casa, pase, pase, y te atendían bien a otras personas que no eran así. Bueno, lo más gratificante creo que ha sido el poder ayudar y poder obtener la información que en ese tiempo se requería, ¿no? Para saber, digamos, cuántas personas había, cuánta población había en ese entonces, aunque no ha sido, digamos, 100% efectiva, pero sí se ha tratado de llegar a la mayor cantidad posible de gente, ¿no? De recabar la información realmente que se requería en esas encuestas. Y bueno, como decía, lo más gratificante es poder ayudar y poder obtener esa información, ¿no?